Said Badwan, el brote de la viruela del mono, pues allá en el 2022 fue un evento sin precedentes. Cuéntanos, porque la viruela del mono existía como el chikungunya, como, en fin, muchos otros zancudos, en fin, enfermedades en ciertas regiones y solamente ahí. Y hoy resulta que del trópico las enfermedades están pasando a una ciudad. Cuéntanos, Aid. Hola, mi familiar. Pues justo tú te encuentras en el trópico, ¿verdad? Estás sufriendo por allá, por Tulum. Así es. Pues aquí no sufres nada, ¿eh? Básicamente en Dreams no sufres nada. Hoy estoy en el Dreams Resort and Spa de Tulum y mañana me voy al de Cancún, que es Dreams Aventura, que mañana voy a transmitir desde allá. Y el 4 de octubre estaré en Dreams Mazatlán, que ese sí lo vamos a estrenar. Así es que sufriendo, no estoy. Muy complicado el trabajo, ¿no? Sin sus beneficios. Pero qué bueno, me da mucho gusto que lo estés disfrutando. Justamente sí, como comentas, esta clase de enfermedades que se encontraban únicamente a nivel de trópico, etcétera, pues están llegándonos cada vez más a las ciudades y justo tiene que ver con el tema de que estos insectos que generan esta clase de transmisión se están adaptando a climas de altitudes superiores, ¿no? Cada vez están tolerando más la altura y justo por eso es que nos enfrentamos más a esto. Y sí son cosas de las que pues hay que tener noción, no diría que estar preocupados, pero que sí hay que entender como una realidad para que podamos prevenirnos, ¿no? Lo mismo ocurre justamente con este tema de la viruela símica, que es de nuevo un tema de que hablar. Me encanta que, como bien mencionas, o sea, no es algo nuevo. Esto se dio, este brote de 2022, y justamente llegó a México. Y justo quisiera explicar como las diferencias de lo que hace que hoy día lo declare la Organización Mundial de la Salud como una emergencia sanitaria global, que es el más alto nivel de amenaza que la Organización Mundial de la Salud puede dar, pero aún así también como para explicar por qué podemos estar tranquilos, ¿no? Y lo primero a explicar es qué es este tema del virus y qué es lo que está ocurriendo y cómo es distinto al tema de 2022, que es lo más importante. En 2022 existe esta transmisión de que hay un brote de esta enfermedad en la República Democrática del Congo, y entonces esto sale y empieza a afectar alrededor del mundo, pero la transmisión de esta enfermedad era baja, nada que ver con lo que ocurrió, por ejemplo, con la pandemia de COVID-19. Entonces, esto se consideró una epidemia, o sea, no una pandemia, que la diferencia es que la pandemia pues es de todo el mundo, ¿no? Y las epidemias son en un lugar en específico. Entonces, no estábamos teniendo esta clase de problema. Y la mayoría de las transmisiones se creía en ese entonces de ese virus que eran por transmisión por contacto sexual. Había otras formas de contagiarse que no eran necesariamente sexuales, pero en general las personas se contagiaban por contacto sexual. Y solamente era una enfermedad que era problemática o que estaba causando mortalidad, etcétera, en personas principalmente inmunocomprometidas, como podían ser personas con trastorno de VIH o con pues, mujeres en el embarazo, personas con cáncer, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba ocurriendo en ese entonces. ¿Qué pasa ahora? Que se está detectando un nuevo clado de este virus. ¿Qué es un clado? Un clado es que son variaciones, mutaciones genéticas de algo que tienen un ancestro en común. Sería como decir, ¿no?, que los Homo sapiens sapiens y en su momento los neandertales, ¿no?, y que podríamos considerarlos como seres humanos que evolucionaron diferente de un ancestro común. Bueno, en este caso los humanos, si nos juntamos genéticamente, ¿no?, los Homo sapiens y los neandertales, pero estos virus que tienen un ancestro común y que se separan generan esto que se le llama clados, tipo lo que ocurría con las variantes del COVID en su momento, etcétera, era lo mismo. El clado, que es este clado nuevo, es que se tenía, el anterior, el que llega a México, es el clado 2B. Este estaba en 2022 y estos casos que se están reportando ahora son de este mismo
clado de lo que se ha confirmado. Y como dices, muchos de estos casos, probablemente hay muchos más, pero no llegan a atenderse a una institución de salud y no llegan a ser verificados, ¿no?, con una prueba PCR como de esta enfermedad. Entonces, bueno. Y además, y ¿sabes qué? Que además no hay tratamiento. O sea, no estamos frente a una vacuna, no estamos frente a algo que pudiera sacarnos avante pronto. Es muy importante, por favor, porque aquí hay que ver por dónde empiezan los síntomas de la viruela del mono. Si tú tienes una erupción cutánea que se multiplica en cara, manos y pies, así, o sea, ahora sí que así tronando el dedo al doctor. Inmediatamente, no hay de otra. Justo. Ya hay que te digan o no te digan que si lo tienes o no lo tienes, pero me parece muy importante porque las imágenes, si tú buscas viruela del mono, te va a dar una náusea. Vas a decir, pero qué feo se ve esto. ¿Qué es esto? Bueno, hay que cuidarse, hay que protegerse y en fin. Nos quedan unos cuantos minutos ahí, te escuchamos. Justo para decir que afortunadamente las personas que tienen más de 50 años en realidad nos llevan una ventaja porque la vacuna que se ponía anteriormente para proteger de la viruela humana en realidad sí ofrece relativamente una protección cruzada contra esta enfermedad. No se puede decir como que es una reacción perfecta como tal, ¿no? Que previene todo, etcétera, pero las personas que tienen esta vacuna, mira, ¿qué pasó? No se vacuna contra la viruela desde 1972 porque la enfermedad de la viruela humana se declaró extinta en 1979 porque llevábamos 20 años sin que hubiera un solo caso de esta enfermedad. Creíamos ya la humanidad que nos habíamos librado de esta enfermedad, pero ¿qué pasa, no? Se da esta enfermedad que es zoonótica, que no necesariamente viene realmente del mono, ¿no? Es posible que así como nosotros nos podemos contagiar de esa enfermedad y que es una viruela que nosotros tenemos, la pudieron haber tenido algún otro animal y contagiárselo a los monos y los monos a nosotros, ¿no? Se cree que llegó a nosotros a través del mono, que puede llegar de muchas formas, por mordeduras, arañazos o comer carne mal cocida, ¿no? No me imagino quién esté queriendo comer monos y aparte así que lo pida a término medio, si no es que un cuarto, ¿no? Porque no suena muy bien decir rare. Pues es que no es que la pidas, o sea, para saber qué es lo que te están dando. Acuérdate de mi evento allá en el Zócalo de Valle de Bravo echándome taco con mis amigos a las 3 de la mañana, que se me cae un pedazo el taco de carne, que pasa un perro raquítico de Valle de Bravo, lo huele y se va. Uf. Me debe haber estado comiendo su mamá o alguna cosa. Es que no sabes qué te dan, ese es el problema. No sabes si te dan chango, burro, caballo, mono, perro, no sabes. Pero bueno, para darnos un poco de esperanza, sí se puede llegar a tratar esta enfermedad con antivirales. No se hace simplemente por un tema de costo y disponibilidad. Como no es una enfermedad que soliera ser común, no estamos preparados como a este nivel para volver a vacunar a todo el mundo, etcétera. Las vacunas son caras, pero sí se puede tratar con antivirales. Es un virus que afortunadamente, a diferencia del COVID, es muy conocido ya, a pesar de ser variantes, etcétera. Es algo que ya hemos tenido que tratar antes en la historia de la humanidad. Entonces, sí habría tratamiento. Se empezaría si se llegase a vacunar a grupos vulnerables, etcétera. Entonces, también hay forma de vacunar. Es una enfermedad que tiene una mortalidad mucho más alta que el COVID, entonces tenemos que estar al pendiente. Y pues bueno, cualquier información adicional, cualquier duda, búsquenme como @elhombrerobot en Instagram, estoy a sus órdenes. Me viene un dato muy importante. La viruela, o sea, nada más para entender dimensiones. Hablamos de la pandemia del COVID y demás. Nada más la viruela, que entró en 1520 por Pánfilo de Narváez a México, cobró 3.5 millones de nativos en México. Se murieron de viruela. Si de COVID dejaron morir más de 1 millón en estos recientes años, en este régimen de Andrés Manuel López Obrador, imagínense la viruela en aquel tiempo, 3.5 millones de personas muertas. Hoy estamos viviendo otro asunto en el desarrollo de la salud y de las vacunas. Ajá. El tema es que lleguen, ese es el tema, que tú
te dé una cosa de estas y tengas la penicilina, la vacuna, todo a la mano para poderte salvar. Ese es el problema que tiene un gran reto la presidente electa Claudia Sheinbaum. Anuncios QTF, seguimos, quédate conmigo. ¿A dónde vas?